Y es momento de ceder la palabra ahora al doctor Horacio Corti. ¿Quieres que hable yo primero? ¿Qué? No, como quiera. Buenas tardes. Fue una pequeña confusión porque creí que hablaba él primero, pero bien, ya que vengo yo. Simplemente otra aclaración que me anunciaste como juez de cámara, pero ya no lo soy más. Como dijo mi amigo Astarló, ahora estoy a cargo de la defensa pública de la ciudad y así que nos vemos cotidianamente en los expedientes y en este que es el que motivaba este panel, pero del cual no voy a hablar para hacer algunas reflexiones más generales, que es sobre el caso de la Rodrigo Bueno, donde estamos justamente ahora acordando cómo hacemos la urbanización, que es el reclamo que han tenido los vecinos durante décadas. Ahora finalmente el gobierno ha escuchado y en un ámbito judicial, ya de un proceso que tiene muchos años, hemos en una mesa de trabajo acordado la urbanización, que fue justamente la visión que tenía el voto de disidencia, ¿no? de la sentencia, acá está en comentario, de la doctora Mabel Daniele, que lamentablemente ya no está con nosotros, y que hizo ese voto, desde mi punto de vista, muy acertado. Yo quisiera hacer algunas reflexiones más generales. Primero, dos reflexiones históricas, una histórico-política y otra histórico-doctrinaria. Y después, dos reflexiones de índole más conceptual. La primera de historia política se refiere a la historia de la propia ciudad de Buenos Aires. Las villas de la ciudad o los asentamientos informales, que es la designación más neutra en el ámbito internacional, como todos saben, se fueron generando históricamente a lo largo de muchas décadas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. El proceso de industrialización desde los años 30 en adelante, realizado de una manera anárquica en los términos de planificación territorial para la Argentina, generaron las villas de emergencia en el ámbito de la ciudad y en el conurbano. Es decir, no son asentamientos actuales. La Villa 31, la 21-24, la 1-11-14, para nombrar de las más extensas de la ciudad, tienen una historia extensísima que no es la de los últimos años. En esa historia me gustaría tomar de los últimos 40 años cuáles fueron las políticas que se decidieron hacer con respecto a las villas de emergencia, porque hay una historia de las políticas que se han realizado. En el año 76 hubo una clara política que puede ser sintetizada en un término que es la erradicación. Eso fue en su momento claramente descrito por Oslak, ¿no? En un trabajo clásico sobre las villas en la ciudad y el tipo de ciudad que queremos, y él describió esa política como una ciudad para cierto tipo de gente en la cual no estaban comprendidas justamente las villas de emergencia. De ahí que si uno ve en la serie de censos estadísticos la población que había en el año 75 y la que empieza a ver en el 77 y en el 78, hay un descenso abrupto de la población de las villas de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, y que no tiene que ver con la cuestión del ciclo económico, como sucede después, que de acuerdo a los momentos de recesión o de depresión que son tan característicos de la Argentina, hay un aumento de la población de las villas. Es decir, había, más allá del ciclo económico, había una política clara de expulsión. Eso cambia claramente en el año 83. Y creo que lo que uno puede decir que a partir del 83 no se produce la erradicación, pero tampoco hay una política deliberada expresa sobre qué hacer con las villas en el ámbito de la ciudad. Entonces lo que sucede es el mantenimiento del statu quo. El mantenimiento del statu quo, ¿qué significa? Que las personas no son expulsadas, pero a la vez que sus condiciones de vida no mejoran. Esto significa que siguen con la precariedad de agua, con la precariedad habitacional, con el mismo hacinamiento, con las mismas condiciones indignas de vida que todos conocemos en cuanto a lo que es la vida cotidiana en las villas de emergencia de la ciudad.
En el plano jurídico, pero no en el real, hay un cambio claro cuando la ciudad de Buenos Aires adquiere autonomía, se dicta la constitución de la ciudad, se establecen las nuevas autoridades de la ciudad y una de las primeras leyes, que es la ley 148, o sea que por su número ven que es de las primeras que se han dictado en el ámbito de la ciudad, expresamente se establece como política general respecto de las villas la urbanización. Y esa fue una ley muy trabajada por los movimientos sociales en el ámbito de las villas y asentamientos, y ese trabajo luego se plasmó en la legislatura y en gran parte del contenido de la ley. Por ejemplo, la ley reconoce una práctica política tradicional de las villas de emergencia, que es elegir las propias autoridades. Eso no fue una creación de la ley, sino que eso es, la práctica política de las villas tenía esa característica y la ley lo receptó para crear mesas de urbanización a través de juntas que son elegidos por los propios miembros de la villa. Y digo que esto es un cambio muy interesante porque vos utilizaste dos términos que son asentamientos informales e irregulares. A partir de la voluntad legislativa de la ley 148 no son irregulares. Serán asentamientos informales, es la creación de la ciudad informal, pero no hay irregularidad, porque esas personas tienen el derecho a urbanizar, es decir, a que se mejoren sus condiciones de vida en el lugar en el que han vivido como consecuencia de los procesos históricos que son muy complejos y son muy anónimos. Si las personas hubieran tenido la posibilidad de adquirir una vivienda, lo hubieran hecho. Es decir, fueron las circunstancias históricas que los llevaron a racionalmente elegir la mejor opción que podían hacer, que era venir a la ciudad de Buenos Aires para conseguir trabajo o al Gran Buenos Aires y asentarse donde podían asentarse. Muchos de los lugares efectivamente podrían ser espacios públicos, pero muchos lugares, como uno puede constatar en la historia, también eran espacios públicos abandonados. Entonces, hay una historia que uno no puede ver el derecho desgajado desde la historia, que justamente creo que es lo que hizo la mayoría de la Sala 2 cuando rechazó sin más el amparo sobre la urbanización. Entonces, con la ley 148, ¿qué cambió? Se expresó la voluntad política de urbanizar, pero siguió el statu quo. Eso hizo, como todos saben los que están en el fuero contencioso administrativo de la ciudad, el inicio de la judicialización de esa política legislativa que no se cumplía. Si hay juicios por la urbanización es porque justamente no se urbanizaba, aun cuando la gente tenía la conciencia de que tenía ese derecho a tener la urbanización. Hoy podríamos decir que estamos en el momento de gestación o de consagración o del inicio de el cumplimiento de esa ley y de esa política legislativa, más allá de que algunos barrios no estuvieran incluidos en esa legislación, como sucede en la Rodrigo Bueno y lo que hemos acordado. Aparentemente estamos en un momento en el cual justamente se va a producir lo que debió haberse hecho durante muchos años, que es la efectiva integración social de las villas de emergencia y barrios informales en el ámbito de la ciudad. Esa es mi reflexión histórico-política. Ahora quisiera hacer una histórico-doctrinaria. Y la verdad que me la suscitó el título del panel, que es Procedimientos Administrativos y Procesos de Urbanización. No sé si se te ocurrió a vos, Juan, ese título, pero la verdad creo que es acertadísimo y creo que es muy singular. Es decir, no sé si ha habido jornadas sobre este tema o paneles que hayan incluido este tema. Es más, yo diría que si vemos los libros de procedimiento administrativo que se han desarrollado desde el siglo XIX, bueno, el libro de Derecho Administrativo, pero a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, no sé si alguno incluye, no un capítulo, pero sí un punto sobre procedimiento administrativo y procesos de urbanización. Entonces, a mi entender, ahí hay algo que ha sido difícil o imposible de pensar para el derecho administrativo. Y yo creo que ahí hay razones históricas en cómo se fue configurando el derecho administrativo. Porque si hay algo que no figuraba en ese derecho administrativo era el derecho a la urbanización, menos aún el derecho al hábitat o, como podemos hablar ahora, el derecho a la ciudad. Tampoco figuraban en general los derechos sociales, porque ¿cómo se gesta nuestro derecho administrativo? Bueno, en el siglo XIX está basado, como todo nuestro derecho, en el derecho de propiedad y las libertades.
de forma tal que todo lo que hoy hablamos en términos de derechos sociales, ¿cómo figuraba en el derecho administrativo? En todo caso eran restricciones a las libertades económicas y a los derechos de propiedad basados en los intereses generales, por ejemplo en el interés de salubridad, es decir, era el ejercicio del poder de policía, de salubridad, de habitación, etcétera, etcétera, y en la concepción de ese derecho administrativo, como primaba el derecho por el interés general, siempre este interés general iba a interpretarse restrictivamente porque iba a limitar un derecho. Cuando se modifica y empiezan a ver los derechos sociales, es interesante ver que en el derecho argentino eso no impacta notoriamente en el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque se conforma un derecho del trabajo y el derecho del trabajo está pensado aislado del derecho administrativo. De hecho, solo hace muy pocos años pensamos el empleo público en términos de principio del derecho del trabajo, algo que no figura en ningún tratado manual de derecho administrativo, o si no, en todo caso, se piensa el derecho a la seguridad social, algo que tampoco es pensado por el derecho administrativo, sino que es pensado por el pensamiento, no sé, la doctrina previsional. Incluso hay un fuero específico que hace que también eso sea, como en términos procesales, es algo que ha sido aislado del derecho administrativo. Claro, lo que sucedió posteriormente es la reforma constitucional y algo que uno puede decir que es un cambio de paradigma para pensar el derecho, y es el repensamiento del derecho a partir del derecho internacional de los derechos humanos, donde los derechos sociales que ya estaban incorporados a nuestra tradición, por un lado son constitucionalizados y por otro lado adquieren una envergadura y profundidad que nunca tuvieron en nuestra tradición histórica, de forma tal que ya no hablamos más de poder de policía de salubridad, ya voy, sino que hablamos de un derecho a la salud. Eso genera un problema y una dificultad para pensar, porque ya cuando en el derecho de propiedad o la libertad económica va a tener que coexistir con un derecho a la salud, con un derecho del medio ambiente sano, con un derecho a la vivienda, con un derecho a la ciudad. Entonces es un desafío mucho más complejo de pensar derechos sistemáticamente que tienen beneficiarios diferentes y que tienen intereses diferentes. Y eso genera que tenemos el conflicto al interior del ámbito del sistema de los derechos fundamentales, algo que tradicionalmente era visible, pero en unos derechos muy particulares, ¿no? La libertad de prensa y el honor, para dar los ejemplos más trillados que en general se daban, pero no al núcleo duro de los derechos económicos tradicionales, propietarios, y los derechos como el derecho a la vivienda. Entonces, lo que creo que está señalando procesos de movimiento administrativo y procesos de urbanización es una revolución del procedimiento administrativo, porque el procedimiento administrativo ya no va a poder pensarse de la misma manera que se pensaba hasta este momento. Un procedimiento administrativo que tenía las ideas centrales en el acto, el recurso, el contrato administrativo. Nada de eso es central cuando hablamos de un proceso de urbanización. Porque cuando hablamos de participación no es que vamos a hablar que el afectado va a poder recurrir un acto administrativo, sino que las poblaciones que viven en las villas tienen que, con el gobierno, poder participar para generar las políticas públicas. Y ahí creo que hay algo también, con esto termino, me quedan muchas cosas, pero que es notorio de nuestro cambio de paradigma. Ya no podemos hablar más de políticas públicas como políticas discrecionales del poder político, ya sea del sistema legislativo o de la autoridad administrativa a través de procedimientos administrativos discrecionales. Porque las políticas públicas, todas, hoy en día están vinculadas a algún derecho fundamental, sea el derecho al ambiente, el derecho al hábitat, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la ciudad. Entonces, cuando un poder realiza una política pública, por ejemplo, en materia de sanidad, no está realizando una política pública, como nos decíamos en la introducción de los libros de tratados, como decía Marienhoff, ¿no? La actividad continua para satisfacer necesidades colectivas. La salud no es una necesidad colectiva, la salud es un derecho consagrado en la Constitución. Entonces hay que repensar qué es una organización administrativa, un procedimiento administrativo y luego un proceso administrativo de control de toda esa actividad, cuando no hay una necesidad, que es un término que no genera ninguna obligación ni ningún derecho, sino en términos de derechos individuales y colectivos atribuidos a personas que pueden
actuar de otra forma y que tienen conciencia de otra forma, porque esto también concluyo, ¿no? Cuando uno trabaja como trabajamos nosotros en la defensa pública, en las villas, en los barrios informales, etcétera, lo que vemos es la enorme cultura jurídica, ya está el ruego, que tienen estas poblaciones y que saben que tienen derechos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Horacio Corti.